Buenos días, esto es una clase de lengua 2 de presencial, semipresencial y distancia, vale para todos, y en esta ocasión voy a comentar la evaluación inicial que hemos hecho en clase para que, bueno, que veamos un poco las respuestas. Esta evaluación inicial no contaba para nota, era simplemente un texto para que yo viese cómo estabais de nivel y los profesores lo comentásemos en una reunión. Ya visto, pues puedo comentar el texto y daros la solución porque lo que quería era precisamente ver lo que no sabíais. Y también me ha sorprendido ver que hay personas que sí que saben contestar bastantes cuestiones de las que he puesto aquí. Bien, pues este es de nivel 2, en el siguiente vídeo haré la de nivel 1, y era un texto que, como estáis viendo, es de un periódico. En la versión que os he dado en clase he quitado la foto, que no hacía falta y gastaba tinta para hacer las fotocopias, entonces os lo he dado sin foto, pero es el mismo texto. ¿Vale? Lo tenemos aquí resumido porque vemos estos corchetes con los puntos suspensivos y esto indica que el texto ha sido reducido. Es algo que he hecho yo porque la noticia era bastante más larga. Y dice así. Voy a leerlo y luego vemos las preguntas, ¿vale? Las preguntas están en la cara de atrás del texto, de la hoja. Empieza el texto así. Rechazo del PSOE, Vox y otro edil. La alcaldesa de Huesca quiso cobrar 12.500 euros más y la oposición lo paró. Sí, los políticos cobran poco. ¿Vale? Esto es lo que dice lo que veremos a continuación, que se llama el titular, el principal título, el titular del texto. Debajo viene otro pequeño texto en otro tipo de letra que dice así. Las horas previas al último pleno fueron decisivas para que el PP diera marcha atrás a una subida del 25% en el salario de su regidora, ahora de 50.000 euros. El no de toda la oposición fue clave, pero los expertos no lo ven un disparate. Y esto lo ha escrito una periodista que se llama Lourdes Barragán, es del 25 de septiembre de 2024 y fue ya publicado a las 5 de la madrugada, ¿no? Esto de... Se dice que madrugas más que un panadero, pero la verdad es que un periodista de este tipo también madruga muchísimo. Bien, y ya vamos a lo que se llamaría el cuerpo de la noticia, el texto principal, ¿no? El texto que nos cuenta qué pasa. ¿62.500 euros es mucho o poco? Según los expertos, depende. La propuesta de la alcaldesa de Huesca para subirse el sueldo un 25%, actualmente cobra unos 50.000 euros, ha naufragado antes de zarpar. Horas antes del pleno de este martes, los grupos de la oposición comenzaron a deslizar su negativa a la última medida impulsada por la popular Lorena Orduna, regidora de la ciudad aragonesa desde las elecciones de 2023. El plan venía a dignificar el oficio y el cargo que ostenta, y así lo argumentó Orduna, pero ningún partido salvo el PP estaba dispuesto a seguirla. Y con 12 de 25 ediles era imposible verlo prosperar. Finalmente el Partido Popular decidió retirar este punto del orden del día y ni siquiera llegó a debatirse. El siguiente grupo con más representación, el PSOE, expuso tajante sus motivos tras el pleno. La portavoz socialista en el consistorio, Silvia Salazar, explicó en rueda de prensa que su decisión de abstenerse se justifica principalmente en el momento en el que se hace esta propuesta. Estamos de acuerdo en que hay que dignificar el trabajo de nuestros políticos, pero el momento de hacerlo era en el inicio del curso político, señalaba Salazar. Es entonces cuando un ayuntamiento se organiza y despliega su futuro funcionamiento. Primero dijeron que venían aquí para trabajar y que no se subirían el sueldo, pero 15 meses después les pareció oportuno colarlo en una comisión, reprochó la socialista ante los medios de comunicación. De su voto dependía que prosperara o no la medida, pues a última hora de la tarde su posición seguía en el aire. El revuelo hizo que la propuesta no llegara siquiera a materializarse en el Pleno, como estaba previsto. Sin embargo, las críticas contra la alcaldesa y el reproche desde la oposición reabren un viejo debate en España. ¿Cobran demasiado nuestros políticos? Teniendo en cuenta que el sueldo medio de un asalariado español ronda los 26.000 euros anuales,
Pensar en que alguien que ya cobra el doble propone percibir 12.500 más al año suena a locura. No obstante, si esta cantidad se compara con la de otros directivos del sector privado, la balanza no favorece a los cargos institucionales. Eso es lo que remarca Verónica Crespo, aragonesa y doctora en comunicación política. El presidente del gobierno cobra unos 90.000 euros anuales y alrededor de 80.000 como media entre los ministros. Pero si te fijas en los sueldos en grandes empresas, la distancia es abismal. El presidente de BBVA cobra 4 millones, 6,8 el del Banco Santander, y las cifras millonarias siguen entre directivos del IBEX 35, aclara. Bien. Este es lo que hemos seleccionado de esta noticia, que es más larga, como os estaba diciendo. Esto pertenece a un periódico, no hace falta que sepamos cuál, porque nos puede condicionar, ya que los periódicos en muchos casos están vinculados a cierto sesgo político, ¿no? Hay periódicos que parecen o son un poco más de derechas, otros de izquierdas, aunque a veces nos sorprenden porque hay noticias que parece que van en contra de su ideología. Pero este caso es bastante... lo he elegido porque es un texto donde no se ve claramente ninguna posición política. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contestar a esta pregunta que tenemos aquí, que ya sabemos, porque lo estamos diciendo. 1. ¿De qué tipo es el texto? ¿Literario? ¿Esto es ficción? ¿Está contando alguna historia o narrativa o poética o algo así? No. ¿Jurídico? Y alguien lo ha puesto porque ha visto que habla de temas, no sé, de política y tal, y han pensado que tiene que ver con las leyes, ¿no? Y no es un texto legislativo, no es jurídico. Un texto jurídico tiene que ver con el tema de jueces, de leyes, y no lo es. Es un texto periodístico porque está publicado en un periódico. Y luego la de académico no es académico porque no es algo que nos quiera enseñar ni trate de ciencia. 2. Señala en el texto el antetítulo, el titular, el subtítulo y el cuerpo de la noticia. Y esta pregunta era muy fácil porque os la he dado en orden. El antetítulo es este pequeño trocito que se pone antes del título, ¿vale? Lo podemos subrayar o marcar de alguna manera, antetítulo, ¿vale? Esto es el titular, lo que está en letra más grande. Esto se llama titular. ¿Vale? Luego hay cierta ambigüedad porque hay libros o manuales donde a esto lo llaman entradilla, ¿vale? Pero para evitar confusión, ya que está debajo del titular, nosotros lo vamos a llamar subtítulo. Algo que está debajo del título y parece un nombre más intuitivo. Si alguien lo llama a esto entradilla, pues también estaría bien. Entradilla. ¿Vale? Pero es que es bastante ambiguo lo de entradilla porque en otros manuales o en otras páginas web que consultemos sobre comentar noticias periodísticas, textos periodísticos, hay veces que llaman entradilla al primer párrafo, porque el primer párrafo es muy revelador. Sin embargo, nosotros vamos a saltarnos esto de la entradilla, porque todo lo demás lo vamos a llamar cuerpo de la noticia y ya está. El cuerpo de la noticia es el texto en letra más pequeña, ¿no? Sin destacar tipos de letra ya, que sería todo esto. Ya todo el texto, esto es el cuerpo de la noticia. Cuando veamos textos periodísticos, que no tardaremos mucho, ya veremos que la información más importante está al principio y la menos importante está al final, para que para que lleve un orden y si no leemos el texto entero porque no tenemos tiempo, nos hayamos enterado de lo más importante. Entonces, todo esto sería el cuerpo de la noticia.
Vale, seguimos. ¿Cómo se llama la autora? ¿No? He llamado autora, pero lo más correcto habría sido decir cómo se llama la periodista, ¿vale? La redactora o la periodista de este texto periodístico. Entonces, la periodista se llama... ¿Y cómo se llama? Pues lo tenemos aquí también. Lourdes Barragán. Así se llama. Se llama Lourdes Barragán. Hay quien tampoco lo ha encontrado, pero la mayoría de vosotros sí. Da su opinión en el texto, y esta pregunta ya es más importante porque ha habido algún alumno o alumna que ha querido hilar fino y ha visto algo importante que ya comentaremos, y no está mal, no está desencaminado. El caso es que la propia periodista no se pronuncia en ningún momento, ella no dice en el texto en ningún momento yo pienso que no, o sea, yo creo que no sé cuántos. En ningún momento la periodista aparece aquí en primera persona hablando, ¿no? Nos está diciendo lo que pasa con esta alcaldesa de Huesca, lo que dice el Partido Popular, lo que dice el PSOE, ¿no? Lo que dice una experta de política, pero no aparece en ningún momento la periodista Lourdes Barragán diciendo lo que piensa de esto. Y lo que decía esta buena alumna de clase es que dice, claro, empieza con una pregunta, utiliza a veces palabras o expresiones que parece que se posiciona en un punto o en otro respecto a este tema, ¿no? Aquí dice ha naufragado, como si fuera un poco con sorna, ¿no? Con burla, O sea, la propuesta ha naufragado antes de zarpar, ¿vale? Esta manera de hablar coloquial, es una especie de valoración. Esto es parece como que, bueno, pues que le hace gracia, ¿no? Ha naufragado antes de zarpar. El dignificar, entre comillas, bueno, pues eso, que parece que la manera de hablar que tiene la periodista en el texto deja entrever o nos hace sospechar alguna posición respecto al tema. Pero para simplificar en esta pregunta, tal como nos lo han preguntado aquí, ¿da su opinión en el texto? No, no da su opinión, ¿vale? No da su opinión en el texto. Su opinión en el texto, o al menos no directamente, tal como nos han hecho la pregunta. Otra pregunta sí sería, o sea, que podríamos responder con esto que estaba comentando esta alumna, es que encontramos lenguaje valorativo en el texto, o encontramos expresiones que incluyan cierta subjetividad. Pues sí, por ejemplo, esto de ha naufragado antes de zarpar, esto podríamos considerarlo subjetivo, ¿no? No es un lenguaje denotativo, ¿vale? Esto es lo que se llamaría connotativo, ¿vale? Connotativo. O sea, buscar la connotación es decir expresiones de manera que se vea un poco la visión personal de quien lo dice, Eso sería usar la connotación o lenguaje connotativo o subjetivo, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, lenguaje connotativo o subjetivo, ¿vale? Como este caso. Y ahí aún así mirad, ved que ella, la periodista, no dice en ningún momento ella, ¿no? Se respalda, se oculta detrás de los expertos. Según los expertos, depende,
¿vale? O sea, que es que la periodista no opina. La periodista no opina, en principio. Son expresiones muy sutiles, como las que estamos viendo. Vale. Y vamos a lo importante para no retrasar mucho, no alargar mucho este vídeo, que es el resumen, ¿vale? Esta es la pregunta para mí más reveladora del nivel que tenéis. Haz un breve resumen en el espacio siguiente, unas 5 o 7 líneas. El espacio era muy pequeño en la hoja, ha habido gente que ha necesitado otro folio que les he dado para seguir escribiendo, pero sería algo así. Y voy a hacer una breve pausa para copiarlo y ahora seguimos. Bien, pues aquí lo tenemos. El resumen podría quedar así. Y esto es lo que he hecho yo, que es bastante parecido a lo que habéis hecho algunos de vosotros, pero fijaos que hemos omitido mucha información que no hacía falta y lo hemos dejado en 6 líneas, ¿no? Dentro de este margen que nos estaba diciendo aquí, por lo menos con mi tipo de letra. Otros que escriben más grande necesitarán más espacio y a otros puede que les sobre. Bien, pues el texto dice lo siguiente. Esto es el resumen. La alcaldesa de Huesca, perteneciente al PP, iba a proponer en un pleno celebrado recientemente subirse el salario un 25%, de los actuales 50.000 a 62.500 euros. Punto. Como ningún otro partido iba a apoyarlo, el propio PP retiró la propuesta del orden del día. La portavoz del PSOE alegaba que tenía que haberlo dicho en el momento del nombramiento. Y aquí ponemos un punto y aparte porque vamos al final del texto, que es el siguiente. Una experta, por su parte, sostiene que los políticos no cobran tanto, sobre todo si se los compara con los directivos de la empresa privada. ¿Vale? Entonces, esto se ajusta a lo que está diciendo aquí. ¿Vale? Fijaos que casi vemos también lo que se llama la estructura de un texto, que es algo que estoy explicando estos días. La estructura es en qué partes se divide y de qué trata cada una. Entonces, esto, la alcaldesa de Huesca iba a proponer en un pleno subirse el sueldo, y como ningún partido iba a apoyarlo, el propio PP retiró la propuesta. Está dicho en los 2 primeros párrafos. Voy a poner otro color para que veamos las partes del texto. Esto de aquí, el primer párrafo y el parte del segundo, yo creo que casi lo podríamos dividir por aquí. Esto sería la primera parte, ¿vale? Una de las partes donde se explica que la alcaldesa, esta mujer llamada Lorena Orduna, iba a subirse el sueldo, pero sabían que no iba a prosperar la propuesta y el propio PP decide retirarla. ¿Vale? Entonces todo eso queda dicho aquí. Es un poco extraño y es un fallo de redacción de la periodista no haber puesto un punto y aparte aquí, porque casi teníamos que haber seguido escribiendo aquí seguido y luego hacer el punto y aparte más adelante, porque luego el PSOE, casi lo podíamos haber dejado aquí, en Finalmente el Partido Popular decidió retirar la orden del día y no llegó a debatirse, ¿vale? Entonces esto lo quitamos de aquí y dejamos la primera parte con el primer párrafo hasta la primera oración del segundo. La segunda es cuando habla el PSOE a través de una portavoz de esa reunión, de ese pleno, ¿no? Y a partir de aquí tenemos las críticas del PSOE. Esto sería la segunda parte, donde esta señora llamada Silvia Salazar dice que está criticando la propuesta, dice que la tenía que haber dicho antes, que luego también dijeron que iban a trabajar y que no iban a pedir nada y pues critica al PP y a la alcaldesa, ¿no?
Hasta aquí, esto sería la segunda parte. ¿Vale? Veis que trata un poco de cosas distintas. Primero estamos hablando de lo que ha pasado, que iba a subirse el sueldo una alcaldesa del PP, y luego el PSOE critica esta propuesta que no veía adecuada, ¿no? Y luego la tercera parte es la polémica que ha generado esto. La polémica porque, por un lado, aunque parezca que subirse el sueldo a un político es algo reprochable, ¿no? En esta tercera parte es cuando se genera esta polémica, porque los políticos parece ser que en España no cobran tanto. No son salarios tan altos, ¿eh? Hay mucha gente que gana más de 50.000 euros al año, y un alcalde de una ciudad, de una capital de provincia, debería realmente cobrar un poco más, ¿no? Bueno, no quiero yo convencer de nada. Esto es otra pregunta que os he puesto aquí, ¿vale? Pero que aquí, pues, la periodista plantea la polémica de si ese salario era realmente bajo, el de esta alcaldesa, y podía realmente proponer subírselo un poco, añadiendo la opinión de una experta, que es esta doctora en comunicación política, ¿no? La Verónica Crespo, que es la que da su opinión diciendo que, comparado con la empresa privada, los políticos cobran muy poco, ¿vale? Entonces, estas son las tres partes que coinciden más o menos con lo que hemos contado aquí. Bueno, y aquí tenemos unas preguntas más de comprensión lectora, que son las siguientes, muy facilitas. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Huesca y a qué partido político pertenece? Ya lo hemos dicho, Lorena Orduna, y pertenece al PP, al Partido Popular. ¿Qué es un edil? Entonces, claro, aquí hablan de que el rechazo del PSOE, Vox y otro edil, ¿no? Aparece la palabra edil en varias ocasiones, y si nos fijamos, y si 12 de 25 ediles, y si sabemos un poco de historia de la antigua Roma, había un cargo que era el edil, ¿no? Todo esto. ¿Y qué es un edil en este contexto, ¿no? Estamos hablando de un pleno, que es una reunión, la celebración de una discusión, ¿no? Donde se van a tratar distintos temas, como una reunión de vecinos, pero de políticos de una ciudad. Estamos viendo que una es la alcaldesa, y quiénes hay más quiénes se van a reunir en este tipo de reunión. Pues los concejales, que son los que están también formando parte de esta organización para tomar decisiones en una ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es un edil? Pues un concejal, ¿vale? Es decir, ¿vale? Quien me lo ha explicado, pues me gusta más, ¿no? No solamente que digáis concejal, que además, como unos hicieron la prueba esta un día y otros ya la hicieron al día siguiente porque no habían venido, ya se lo habían chivado unos a otros y todos pusieron aquí un concejal, ¿no? Por cierto, que es con C, ¿vale? Como tenemos mucha gente de Hispanoamérica, os liáis y ponéis concejal, como que parece lógico, porque parece que viene de la palabra consejo, y dar consejos es con S, pero un concejo con C es algo que tiene que ver con una ciudad, ¿vale? Con las decisiones que se toman. El concejo es lo que el cabildo, el grupo de personas que se reúne. Un concejo es un grupo de personas que se reúne para tomar decisiones en una ciudad o en un municipio, ¿vale? Entonces, un concejal es decir, es un político que forma parte de un grupo
de un grupo de personas que toma las decisiones del gobierno de una ciudad. ¿De acuerdo? Entonces esto sería estupendo que me hubierais dado la definición de concejal o edil, ¿vale? Vale, ¿quién es Silvia Salazar y qué dice? Resume sus palabras, no copies literalmente. Bien, pues ya hemos visto que esta mujer es la del PSOE, ¿vale? Esta es la del partido político rival del PP, principalmente, ¿no? Aunque a veces estén de acuerdo en muchas cosas, muchas veces dicen uno lo contrario del otro porque sí, ¿no? Porque aunque estén de acuerdo en el fondo, pero por llevar la contraria van a decir lo contrario. Bueno, pues y aquí hacía yo una pregunta en clase, que era, digo, imaginaos que la alcaldesa es del PSOE y la oposición en ese caso es el PP. ¿Qué habría pasado si alguien del PSOE se hubiera querido subir el sueldo? Pues exactamente lo mismo, que el PP lo habría criticado y habría expresado sus reproches y sus críticas a esa propuesta, porque son simplemente rivales, competidores, ¿no? Y a nosotros no nos va ni nos viene todo esto realmente. Pero bueno. ¿Quién es Silvia Salazar y qué dice? Pues es la portavoz del PSOE, es la portavoz del PSOE, la oposición, digamos, y critica la propuesta de la alcaldesa de subirse el sueldo porque sostiene que lo tenía que haber dicho antes, que lo tenía que haber dicho antes, y además dice que, y lo ponemos así entre comillas para citar el lenguaje directo, que venían a trabajar los del PP, los del Partido Popular, ¿no? Más o menos. Que los del PP, al principio, cuando ganaron las elecciones allí de Huesca, ¿no? Pues que iban a trabajar, no a subirse el sueldo. Entonces, esto es lo que dice la portavoz del PSOE. Más o menos, ¿vale? Y respecto a lo que se plantea en el último párrafo, ¿cuál es tu opinión? Razona la respuesta. Bueno, esto no lo voy a copiar, pero sí que lo podemos comentar brevemente. Y las cosas que habéis dicho en clase estaban muy bien cuando tuvimos un breve debate, ¿verdad? Y es que, por un lado, había alumnos que dijeron que no está mal que un sueldo... Mira, lo voy a escribir. Voy a poner las distintas opiniones muy brevemente, ¿vale? Voy a poner así como puntos. No está mal que un político cobre bastante para evitar la corrupción, ¿no? Que me dijo un alumno que había además escrito esto, para evitar corrupción. Claro, si un político gana poco y está en una posición de poder que puede, digamos, acceder a información privilegiada, puede poner ahí algún negocio que le beneficie, es así como se genera más corrupción. Que un político, claro, si gana poco y quiere ganar más dinero, pues va a meter a sus amigos en las empresas, va a tener una propia empresa sumergida él o ella, ¿no? Va a vender mascarillas cuando hay una epidemia y se va a lucrar, ¿no? Como
como ya sabemos qué pasa, qué ha pasado y esas cosas. Entonces, por un lado tenemos esta opinión. Por otra está lo contrario, quienes piensan que la política es un cargo público pagado con dinero de todos, es una obligación de carácter moral, que no debería ser para lucrarse. Por lo que está bien que los políticos cobren poco. ¿Vale? Entonces, esta es la versión mayoritaria de lo que habéis dicho, que los políticos cobran ya demasiado, que eso es un puesto público, que lo pagamos con dinero público, ¿no? Y eso no debería ser un sueldo alto. Entonces, que está bien así. O sea, que esto son las dos versiones y por ello pues lo podemos expresar de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Ya sea que para evitar corrupción está bien que cobren un poco más, que se vea un poco la responsabilidad que tienen con ese de dinero, lo que decían aquí de dignificar el cargo, ¿no? El plan venía a dignificar el oficio. Y por otro lado, la parte que estamos diciendo, pues eso, que alguien que representa una ciudad, que está tomando unas decisiones como el que es el presidente de una comunidad de vecinos, eso no se paga. Entonces, ¿por qué se tiene que pagar un cargo como ese, ¿no? Bueno, está claro que requiere tiempo y reuniones y también se trabaja, pero que es una responsabilidad pública. La política, entonces no es algo para beneficiarse. Por lo tanto, también esto de comparar con la empresa privada tampoco viene muy a cuento, porque realmente una empresa privada tiene beneficios, es algo que produce algo, ¿no? Que produce beneficios, que produce dinero, que ganan dinero. Un político no produce nada. Un político tiene que estar porque hay que tomar decisiones, porque se tiene que sostener el orden y estar en buenas condiciones, digamos, una ciudad, pero que realmente eso no es una producción económica, no es para lucrarse ni para ganar beneficios. En principio, vamos, yo ignoro lo que es la política, pero esto es un poco falacia, comparar un cargo público con un cargo privado, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Bien, y luego, antes de terminar con este texto, porque ahora tenemos otro más cortito, quería contaros que el principal error, y es una trampa en el texto, porque es un acontecimiento un poco raro y la forma de contarlo también, es que en muchos casos habéis puesto o habéis creído que la medida de subirse el sueldo se rechazó en el pleno, en la reunión, y no es así. Antes del pleno ya se echaron para atrás. O sea, por información que ya estaban compartiendo o que se estaba diciendo antes de celebrar la reunión, antes de celebrar el pleno, la alcaldesa, que iba a subirse el sueldo, retiró el plan del orden del día. ¿Vale? Es lo que el PP y ella, ¿no? Antes de proponerlo, como sabían que no iba a ganar, porque en un sondeo previo habían visto que nadie iba a apoyar esa medida, se retiró antes de la reunión. Entonces, no es que en el pleno se rechazase la subida de sueldo, es que no se llegó a proponer, ¿vale? Esto es lo que cuenta la noticia.
Bueno, el siguiente texto es totalmente distinto. Es un texto que habla de la ciencia, bueno, de la afición de la mirmecología, que es la cría de hormigas en cautividad, ¿vale? Y esto está sacado de una página web que se llama elreinodelaszhormigas.es, etcétera. Y dice así: la especie Mesor barbarus está presente en toda la península ibérica, parte de Francia y de Italia. Fijaos que península ibérica se escribe con minúscula las dos, ¿vale? Es una de las especies más sencillas de criar en cautividad, ya que al ser eminentemente granívora, es decir, se alimenta de semillas, es capaz de disponer de una buena despensa que le permite sobrevivir grandes periodos de tiempo sin mucha atención, siempre que tenga también las condiciones requeridas de humedad y agua disponible para beber. Otra de sus ventajas es que son hormigas muy limpias y ordenadas, que tendrán siempre el interior del hormiguero razonablemente limpio de desperdicios, y estos los acumularán en las esquinas de la caja de forrajeo. En la naturaleza es frecuente verlas en largas hileras transportando granos al hormiguero y son muy reconocibles por sus famosas hormigas de gran cabeza roja. ¿Vale? Bueno, ¿de qué tipo es el texto? Y aquí es normal que os hayáis equivocado un poco porque el propio texto en sí comparte rasgos de unos y otros. Lo que no es un texto narrativo, no cuenta una historia, no tiene planteamiento, nudo y desenlace, no cuenta una historia, no es narrativo. Y muchos me habéis puesto descriptivo. Y en cierto modo un poquito descriptivo es porque nos está describiendo cómo son estas hormigas. Realmente es un texto expositivo porque nos informa de cómo son estas hormigas. Una exposición y una descripción se parecen mucho, pero la exposición, el texto expositivo, es el que informa y lo podemos encontrar en una enciclopedia, lo podemos encontrar en este tipo de textos. La descripción tiene que ser más bien visual, sobre todo visual, ¿vale? Pero digamos que no está mal del todo haber puesto descriptivo porque realmente nos describe. Y luego hay quien me ha puesto argumentativo e incluso en clase ha comentado algo a este respecto porque también es cierto que el texto nos quiere convencer un poquito de que estas hormigas son fáciles de criar. Entonces, voy a poner en distintos colores las distintas partes del texto. Vamos a buscar cuál es la parte argumentativa. ¿Cuándo nos quiere convencer el texto de que estas hormigas son fáciles de criar? Pues aquí. Es una de las especies más sencillas de criar en cautividad. También nos dice las razones por las cuales son fáciles de criar, ¿no? Porque ya que al ser granívora es decir que se alimenta de semillas, es capaz de disponer de una buena despensa, etcétera. Y otra de las ventajas es que son hormigas muy limpias y ordenadas, ¿vale? O sea que es que ahí nos quiere convencer un poco también el texto, ¿vale? O sea que también tiene partes argumentativas. Las partes descriptivas está claro que las tenemos también muy, muy visibles, ¿no? ¿Dónde tenemos partes de la descripción de las hormigas? Pues sobre todo en esta costumbres, ¿no? Que es granívora, que se alimenta de semillas, ¿vale? Que le permite sobrevivir grandes periodos sin atención, bueno, que algún rasgo de su comportamiento es parte de una descripción. Y luego, sobre todo, este último párrafo. En la naturaleza es frecuente verlas en largas hileras transportando granos, son muy reconocibles por sus famosas hormigas de gran cabeza roja. Esto es plenamente descriptivo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos descripción. Ahora bien, que en general el texto, pues como os estaba diciendo, es un texto expositivo, ¿vale? Porque nos informa de
cómo son estas hormigas y cómo criarlas, ¿vale? Esto sería la secuencia envolvente, por así decir, mientras que hay otras secuencias secundarias que son la descriptiva y la argumentativa. Pero la secuencia envolvente es expositiva porque el texto en general nos informa de cómo se crían estas hormigas, ¿vale? Y ahora teníamos, por último, que decir de qué tipo son estas palabras morfológicamente. Vamos a hacerlo. Y esto es algo que ya veremos y algunos ya sabéis, pero por si acaso lo vemos un poquito. Las 8 categorías gramaticales, sin contar la interjección, que sería la 9ª, ¿vale? Son estas: sustantivo o nombre, determinante, pronombre, determinante, adjetivo, verbo, adverbio, preposición y conjunción. Entonces, de todas estas palabras que os he puesto aquí en negrita, vamos a ver qué son cada una. Especie. Pues una especie, la especie, ¿no? Mesor barbarus, esto es un sustantivo, un nombre. Sustantivo. ¿Vale? Más sencillas. Sencillas es un adjetivo. Las especies sencillas, ¿no? Está acompañando a especies. Sencillas es un adjetivo. Y más, acompañando a un adjetivo, es un tipo de palabra que solo puede ser un tipo. Cuando acompaña algo a un adjetivo es un adverbio. Alguien lo ha visto de una manera más sencilla, que es que dices, bueno, indica cantidad, adverbio. Sí, pero cuidado, que a veces las cantidades son otras cosas. Le. Muchos me habéis puesto aquí artículo. Pues no, este le no es artículo. Vamos, le nunca es artículo. Le permite sobrevivir. Fijaos que va delante del verbo, le permite. Entonces no puede ser un artículo. Ningún tipo de determinante va delante de un verbo, ¿vale? Y fijaos que se está refiriendo a la hormiga, ¿no? Estamos hablando de la especie no sé qué, tal, que le permite sobrevivir grandes periodos de tiempo. O sea que este le es un pronombre. Es un pronombre que se está refiriendo a la especie Mesor barbarus. Sin. Entonces, sin es una palabra que no hace falta ni que veamos el contexto, ¿no? Sin mucha atención, porque sin siempre es una preposición. Las preposición, son una lista cerrada, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, hacia, etcétera, que siempre recuerdo yo la palabra sin porque cuando empezó la cerveza sin alcohol de Mau, se llamaba la sin de Mau, y un amigo mío tenía una camiseta que ponía Mau y salían las preposiciones a, ante, baje, cabe, con, contra, de, desde, no sé qué, y salía la palabra sin, así resaltada en amarillo con el tipo de letra de Mau, ¿no? Entonces era para acordarse de que sin es la preposición y era la cerveza sin alcohol, ¿no? Bueno, razonablemente es un adverbio, ¿vale? Porque las palabras que acaban en mente, como fácilmente, razonablemente, difícilmente, son adverbios de modo, ¿no? Es un adverbio. Y también es una palabra que siempre es lo mismo, es una conjunción. Sirve para unir sintagmas a veces y también para unir oraciones y formar una oración compuesta, ¿vale? Acumularán, esto es un verbo en futuro, ¿verdad? Verbo. Acumularán en las esquinas de la caja de forrajeo. La, aquí tenemos este la, que esto ya sí que es un artículo determinante, artículo. Si me ponéis solo artículo, vale, pero los artículos son un tipo de determinante. Ya veremos qué tipos de determinantes hay. Largas, hileras, ¿no? Pues esto es un adjetivo. ¿Vale? Por sus famosas hormigas, esto es otra preposición de esa lista de preposiciones, ¿verdad? Preposición. Hormigas, pues un sustantivo. Común, concreto, ¿vale?
¿Os acordáis que había comunes y propios, concretos y abstractos, contable, etcétera, ¿vale? Y luego carga en cabeza roja, pues esto sí que es fácil y es otro adjetivo. Y ya está, esto es lo que quería ver de vosotros, a ver si sabíais, bueno, pues entender este texto, escribir un resumen, un poco de comprensión lectora y luego pues otro tipo de texto y sobre todo esta parte de morfología me interesaba mucho para ver cómo estáis y bueno, pues ya trabajaremos en ello porque muchos de vosotros no vais muy bien. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.